¿Sabías que el sufrimiento de Job guarda un secreto esencial para todo creyente? Hoy revelaremos la clave de esta historia bíblica y el mensaje oculto que Dios quiere darnos en tiempos de prueba. La historia de Job es una de las más impactantes y difíciles de entender en la Biblia. Job era un hombre justo, íntegro y profundamente devoto de Dios. Sin embargo, de la noche a la mañana perdió todo: sus hijos, su salud y su riqueza. Esta historia ha sido leída durante siglos, pero pocos conocen el verdadero propósito detrás de las pruebas que Job enfrentó. ¿Por qué permitió Dios que un hombre tan fiel sufriera tanto? ¿Qué estaba enseñándonos con su historia? En este vídeo, vamos a desentrañar el secreto de la vida de Job y descubrir el mensaje oculto que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando pasamos por tiempos de adversidad. Este es un mensaje de esperanza que nos ayudará a ver nuestras propias pruebas desde una perspectiva renovada y profundamente espiritual. Para muchos creyentes, la historia de Job es una de las más difíciles de comprender. Job era un hombre honesto y justo que honraba a Dios en todo lo que hacía. Pero a pesar de su devoción, Dios permitió que Satanás lo pusiera a prueba de una forma inimaginable. Job perdió su riqueza, sus hijos, y su salud, quedó solo y sin respuestas. Esto plantea una pregunta que muchos se han hecho: ¿por qué Dios permite que personas justas sufran tanto? Para algunos, esta historia representa una crisis de fe, ya que parece cuestionar la bondad y la justicia divina. Sin embargo, cuando profundizamos en el relato, encontramos que hay un propósito mayor y una enseñanza oculta en el dolor de Job. Dios no abandonó a Job, y su historia es un testimonio de la fe en los momentos más oscuros. ¿Qué lección divina se esconde detrás de su sufrimiento, y cómo puede ayudarnos a encontrar esperanza en nuestros propios momentos de prueba? 1. La prueba inicial. Job como ejemplo de fe. Job 1-2. La historia de Job comienza con una imagen impactante: un hombre perfecto y recto a los ojos de Dios, próspero, bendecido en todos los aspectos de su vida. En un escenario celestial, Satanás se presenta ante Dios, desafiando la integridad de Job. La acusación es clara: Job solo es fiel porque ha sido bendecido abundantemente. Satanás pone en duda que Job sea fiel por amor a Dios y no por las riquezas y el bienestar que ha recibido. Es aquí donde Dios permite que Job sea probado, sin quitarle la vida. Este permiso de Dios abre la puerta a una serie de pruebas que no solo marcarán la vida de Job, sino que también servirán para enseñar a los creyentes sobre la naturaleza de la fe genuina. El gran secreto que se revela al inicio de la historia de Job es que las pruebas no son siempre un castigo divino, sino que a veces son un medio para probar y fortalecer nuestra fe. En este contexto, la verdadera fidelidad no depende de las circunstancias externas, sino de la disposición del corazón para seguir a Dios a pesar de todo. Las pruebas de Job son rápidas y devastadoras: pierde toda su riqueza, su ganado, sus sirvientes, y lo más doloroso, sus hijos. Y como si fuera poco, su cuerpo es afligido por dolorosas úlceras. A pesar de todo, Job no maldice a Dios, sino que responde con una fe inquebrantable, diciendo: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Este es un acto de fe que desafía nuestra comprensión humana del sufrimiento. La lección clave aquí es que las pruebas no nos separan de Dios, sino que pueden acercarnos más a Él si elegimos mantener la fe. La respuesta de Job, lejos de ser un acto de resignación pasiva, es una declaración activa de confianza en la soberanía de Dios. 2. Los amigos de Job, intentos de explicar el sufrimiento. Job 3:31. La historia de Job no solo se centra en sus pérdidas y sufrimientos, sino también en sus interacciones con sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio, estos amigos se acercan a él con empatía y compasión, sentándose en silencio junto a Job durante 7 días. Sin embargo, pronto sus reacciones cambian y empiezan a hablar. Ellos intentan explicarle que el sufrimiento de Job es un castigo por algún pecado oculto que ha cometido, ya que según su visión, el sufrimiento siempre es una consecuencia directa del pecado. Esta concepción retributiva del sufrimiento era común en la época, y sigue siendo una mentalidad con la que muchas personas lidian cuando enfrentan momentos de dolor o pruebas. Cada uno de los amigos presenta un argumento diferente, pero todos coinciden en que Job debe haber hecho algo malo para merecer su sufrimiento. Elifaz,
Por ejemplo, le dice a Job que las pruebas son una forma de disciplina divina para purificarlo. Bildad y Zofar siguen esta línea, sugiriendo que el sufrimiento es una forma de justicia divina. Sin embargo, Job se defiende, afirmando su inocencia y que no ha hecho nada que merezca tal castigo. A medida que avanzan los diálogos, Job empieza a cuestionar más profundamente a Dios, lamentando su nacimiento y buscando una explicación para su dolor. Aquí es donde encontramos otro secreto importante: los intentos de los amigos de Job de explicar su sufrimiento a través de una visión limitada y punitiva no son correctos. El sufrimiento no siempre es el resultado directo de un pecado, y no debemos apresurarnos a juzgar o interpretar el dolor ajeno sin comprender el propósito divino detrás de él. El sufrimiento no se entiende plenamente desde una perspectiva humana. De hecho, las pruebas pueden ser oportunidades para que nuestra fe crezca y se fortalezca. La lucha interna de Job a lo largo de estos diálogos revela su humanidad, su dolor, su frustración y su deseo de comprender la razón de su sufrimiento. Job no está desafiando a Dios por maldad, sino buscando respuestas a las preguntas más profundas de la vida. En sus momentos de duda, Job está viviendo una crisis de fe que todos los creyentes enfrentan en algún momento de sus vidas, cuando el sufrimiento nos hace cuestionar a Dios y su justicia. 3. La respuesta de Dios, el secreto del sufrimiento, Job 38-41. Finalmente, después de muchos discursos y desafíos, Dios responde a Job desde un torbellino. Sin embargo, la respuesta de Dios no es una explicación directa sobre el sufrimiento de Job. En lugar de eso, Dios le plantea una serie de preguntas que revelan la vastedad de su sabiduría y poder. Estas preguntas no buscan reprochar a Job, sino mostrarle que la comprensión humana es limitada y que el sufrimiento, aunque incomprensible para nosotros, forma parte de un plan divino mucho más grande que abarca toda la creación. Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Job 38:4. A través de estas preguntas, Dios le muestra a Job la insignificancia humana frente a la inmensidad de su creación y poder. Dios no le da una razón directa de su sufrimiento, pero le revela que Él está en control de todo, desde los cielos hasta las profundidades del mar, desde las estrellas hasta los animales salvajes. El sufrimiento de Job es parte de un plan mucho más grande que solo Dios puede ver y comprender plenamente. Job, al escuchar estas preguntas, llega a la conclusión de que no puede comprender todos los misterios del universo, pero puede confiar en el Dios que los creó. Este es el secreto más profundo que Dios revela a Job: la fe no consiste en entender todas las razones detrás de nuestras pruebas, sino en confiar en que Dios, en su infinita sabiduría y amor, tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. 4. La restauración, el propósito de las pruebas, Job 42. Al final, Job responde humildemente a Dios, reconociendo su ignorancia y limitación. Se arrepiente de sus dudas y de las veces que cuestionó la justicia divina. Dios, en su infinita misericordia, restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido. Este es el último secreto que Job descubre: la restauración no solo es material, sino también espiritual. Job experimenta una restauración que lo lleva a una comprensión más profunda de Dios y su soberanía. Dios también reprende a los amigos de Job, diciéndoles que no hablaron correctamente acerca de él. Esto refuerza la idea de que no debemos intentar explicar el sufrimiento de los demás con fórmulas fáciles o soluciones superficiales. El sufrimiento no es algo que podamos comprender completamente en términos humanos, pero sí podemos confiar en que Dios tiene un propósito más grande. La restauración de Job es un testimonio de que Dios puede usar nuestras pruebas para transformarnos y llevarnos a una comprensión más profunda de su amor y propósito. Job no solo fue restaurado materialmente, sino que también ganó una relación más profunda con Dios, una fe más sólida y una sabiduría que solo puede surgir a través de las pruebas. El momento más revelador de la historia llega cuando Dios responde a Job desde un torbellino. En lugar de explicarle el porqué de su sufrimiento, Dios le muestra su poder, sabiduría y soberanía sobre toda la creación. Aquí, Job comprende que su sufrimiento tiene un propósito mayor, y que su fe es más fuerte que cualquier explicación humana. Este es el secreto: incluso cuando no entendemos el porqué, podemos confiar en el quien que está detrás de todo, un Dios justo y amoroso que está siempre presente.
Ahora que conoces el secreto de la historia de Job, te invito a reflexionar sobre las pruebas en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que todo se derrumba? Recuerda que, como Job, aunque no siempre comprendamos nuestras pruebas, podemos encontrar esperanza y fortaleza en Dios.